Hola, es un gusto estar con ustedes nuevamente hoy jueves 2 de diciembre de 2021. Bienvenidos a esta emisión de Cuarto Poder que se transmite siempre de 4 a 5 de la tarde a través de Radio Globo en las frecuencias autorizadas para todo el país. También puede sintonizar este programa a través de la señal abierta en CHTV, el canal hondureño de televisión. Usted puede buscarlo en su parrilla y ahí puede sintonizar Cuarto Poder para que esté al tanto de los temas que generan debate e incidencia en Honduras. Así que los invitamos a partir de este momento. También les recordamos, como todos los días, ingresar al periódico El Pulso para que usted se mantenga informado con las noticias más importantes de la jornada, así como también trabajos de investigación, porque en El Pulso decimos las cosas como son. Bueno, ya entrando en materia precisamente, esta tarde hay un tema que está relacionado dentro de este contexto de las elecciones generales, y es precisamente como uno de los principales partidos políticos, y que más adelante pues estaremos interrogando a los panelistas, como un partido político que pasó de ser uno de los mayoritarios durante el siglo XX e incluso todavía durante la primera década del siglo XXI. Y que después del golpe de Estado de 2009 es un partido que ha venido a menos. Es una formación política que todavía no logra encontrar el horizonte, que todavía no logra encontrar el camino por el cual fue creado. Y estamos hablando precisamente del Partido Liberal. Y ese es el tema de agenda o el tema de conversación de este jueves. Y cabe preguntarse, ¿quiénes son los responsables de la peor pérdida del Partido Liberal? Desde luego que si ponemos a todos los actores bajo la misma lupa, unos van a decir que es culpa de los que acabaron de dejar el Partido Liberal y los que en el pasado estuvieron en el contexto del golpe de Estado. Pero otros manejan la teoría de que ese maridaje que tuvo el bipartidismo, por lo menos durante el último siglo, provocó que esta entidad fundada ya por 1890, hoy por hoy, esté enfrentando una de las peores crisis de su historia. Bueno, y para eso ya nos acompaña a esta hora de la tarde en la cabina de Radio Globo el sociólogo Eugenio Sosa. Es un gusto saludarle, Eugenio, esta tarde, y es necesario preguntarse de entrada. Bueno, o mejor dicho, de entrada hagamos un balance preliminar de lo que está ocurriendo con el Partido Liberal. ¿Por qué está donde está el día de hoy? Bienvenido a Cuarto Poder. Gracias, Brian, por la invitación a Cuarto Poder. Siempre para mí es un gusto estar en este programa y con usted particularmente en especial. Brian, yo creo que para quienes nos escuchan, si queremos entender esta problemática del Partido Liberal, necesitamos decir un par de cosas antes del golpe de Estado. Sí. Sí, por lo siguiente. De alguna manera, haciendo justicia histórica, en los años 60 sobre todo, de alguna manera el Partido Liberal tenía una diferencia frente al Partido Nacional. Si uno revisa los gobiernos, realmente la tuvieron. Si uno revisa cuando estuvieron los gobiernos militares, perseguían más a liberales y no tanto al Partido Nacional, que siempre estuvo cerca del poder militar, o el poder militar cerca del Partido Nacional. Recuerde que varios liberales tuvieron que irse al exilio en el siglo XX a Guatemala, precisamente en el contexto de la revolución guatemalteca de Jacobo Arbenz. Sí. Entonces no podemos desconocer esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando, después de los 17 años continuos de los militares, cuando retornamos a los años 80, a partir de ese momento, el Partido Liberal se convierte en un partido altamente conservador y muy poco diferenciado del Partido Nacional, con algunas muy leves excepciones. Para los años 80, lo que había sido conocido como la izquierda liberal, primero, por lo menos lo que yo recuerdo en este momento, la Alianza Liberal del Pueblo, la LIPO, recuerdo, donde estaba la gente más lúcida
en términos de mirada económica, los que eran industriales, los que eran banqueros. Recuerde a don Jorge Hueso Arias, sí, a Jaime Rosenthal Oliva, a Edmond L. Bográn, etcétera. Bueno, usted no lo recuerda, pero lo ha leído. Esa burguesía, ¿sí?, modernizante, esa burguesía que estaba de acuerdo con el mercado común centroamericano, esa burguesía financiera industrial, esa burguesía que estaba de acuerdo con la reforma agraria que se impulsaba, versus el sector de poder del mismo Partido Liberal y el sector de poder de los nacionalistas más terratenientes conservadores. Esa era la expresión de la lucha de las clases sociales dominantes en el país, Brian. Casi el mismo papel que tuvo Colombia con el Partido Liberal y el Partido Conservador. Totalmente. Incluso fueron a guerras. Totalmente. Particidas. Los colombianos tienen un dicho, que ellos son la Centroamérica que no se dividió. Porque si Centroamérica no se hubiera dividido, sería un país extremadamente grande, claro, y diverso como lo es Colombia. Entonces, esto es importante. Pero, ¿qué pasa a partir de 1980, cuando toma el poder el suazocordoísmo y todos los demás? A partir de ese momento, en el contexto de la Guerra Fría, el partido pierde la capacidad de diferenciación frente al Partido Nacional. Y se vuelve lo que el gran maestro sociólogo, el mejor sociólogo centroamericano, muerto hace un par de años, Edelberto Torres Rivas, decía que en Honduras el bipartidismo era monoprogramático y monoideológico. Es decir, no tenía diferenciación programática. Recordemos que en los años 80... el principal responsable de las desapariciones políticas, oiga bien, las desapariciones, sí, no lo olvidemos, sí, Brian, y el principal responsable de lo que es violaciones a derechos humanos, el principal responsable de la entrega del territorio nacional a Estados Unidos con Palmerola, etcétera, fue el Partido Liberal. Sí, ahí están. En los años 80, quien gobierna casi toda la década es el Partido Liberal. Hasta en el 90, recuerden, en el 90 precisamente, entra Callejas. Pero todo de la constituyente hasta el 89 fue liberal. Sí. Entonces, viene todo este proceso de desencanto de la ciudadanía, porque la ciudadanía encuentra un bipartidismo muy monoprogramático, muy monoideológico y lamentablemente derechizado y neoliberal, con muy breves movimientos como probablemente Carlos Roberto Reina, probablemente, pero en general Carlos Roberto Reina llega condicionado. El grupo conservador del Partido Liberal le dice, bueno, hoy sí podés gobernar. Pero bajo nuestras condiciones. Bajo las condiciones. Entonces, Reina no representó lo que él había representado. El gobierno de Reina no representó lo que él había representado, que era la tendencia más progresista dentro de los liberales. Entonces, esa situación se va dando y se va desencantando con la democracia hasta que llega José Manuel Zelaya Rosales. Que es alguien de derecha, que es alguien que viene de un ala muy conservadora. Pero que tiene un giro copernicano. Sí. Que tiene un giro político muy fuerte. Por estas razones, que solo el presidente Zelaya la sabe y los que él está más cerca, una gran pregunta que en algún momento tendrá que analizarse y profundizarse, ¿qué fue lo que hizo a un José Manuel Zelaya Rosales tener un giro dentro del Partido Liberal, dentro de un bipartidismo oligárquico que no había sido posible antes? Entonces, esto ya son cosas más de trayectoria de la política de José Manuel Zelaya Rosales. Pero lo que sí le puedo decir es que en ese momento que gobierna Mel, la gente vuelve a sentir una diferenciación, sí, entre lo que es un gobierno liberal y un conservador. Y no solo un gobierno liberal, sino que José Manuel Zelaya Rosales poco a poco fue discursando y colocando una tendencia más cercana, como todo el mundo lo sabemos, de izquierda del siglo XXI, sí, hasta terminar en el ALBA, hasta terminar siendo parte de las iniciativas de Petrocaribe y todo el chavismo y todo eso.
cuando estaba José Manuel Zelaya Rosales en el gobierno, que todavía no había dado el giro de declararse de izquierda ni había firmado el ALBA, pero tenía ya algunos atisbos. José Manuel Zelaya Rosales tenía un amigo que era un académico muy importante, un historiador que se llama Marcel de Ans, que tiene un libro sobre la historia de Honduras. Él conocía muy bien Honduras, ya murió Marcel de Ans. Entonces Marcel se puso a escribir un documento que yo no sé si existe ese documento, hay que preguntárselo a Mel algún día y si lo tiene, o Patricia Rodas, donde decía Marcel, el futuro de la democracia hondureña solo va a estar si hay un partido que se diferencie de la derecha conservadora cachureca. Por lo tanto, invitaba a Mel, antes de darse toda esta tendencia de izquierda, lo invitaba a que el Partido Liberal se corriera a la izquierda, para que obligara al Partido Nacional a correrse todavía más a la derecha y polarizar el sistema. Una radicalización. Una radicalización de ambos lados. Entonces, bueno, luego usted conoce la historia, claro. Se viene el golpe y el golpe rompe un imaginario. ¿Cuál es el primer imaginario que rompe el golpe? Que nosotros, los que veníamos de las generaciones que habíamos conocido, de los liberales, de nuestros padres, etcétera, nos habían dicho que el único que daba golpes en Honduras eran los militares junto con los cachurecos. Eso nos habían dicho. Eso nos decía la historia. Sí. Pero ellos dan un golpe a un gobierno de ellos, a un presidente de ellos. Y ahí comenzó el declive. Y ahí entra un descalabro. Que lo estamos viendo hoy con los resultados preliminares del Consejo Nacional Electoral. Porque son 4 elecciones, totalmente de derrotas estrepitosas. La del 2009 solo frente al Partido Nacional. Correcto. Y ahora no levantan cabeza. Le voy a dar estos datos importantes para ver el declive que está teniendo. En el 2009, en pleno contexto de golpe, la derrota estrepitosa de Elvin Santos, cuando se supone que era el favorito que podía ganar. Estaba 17 puntos arriba el presidente Lobo. Entonces invierte la tendencia radicalmente y los nacionalistas se posicionan. 2013, el candidato Villeda pierde entre las elecciones primarias y las elecciones generales 80,000 votos. Muy drástico. Luis Zelaya en el 2017 pierde, porque ellos siempre han dicho que son la fuerza de los alcaldes de las elecciones primarias, pierde entre las primarias y las generales Luis Zelaya 230,000 votos. ¿Y ahora? Y ahorita, según cálculos del mismo gente del Partido Liberal, como del señor Luis Moncada, que lo he escuchado horas antes de venir a este programa, dice que van a perder, que 400,000 votos dejaron de votar por ahí. El peor golpe. Entonces, antes de seguir con usted, nos acompaña también el expresidente del desaparecido Tribunal Supremo Electoral y dirigente del Partido Liberal, Enrique Ortiz Sequeira. Abogado, aquí la pregunta va a ser directa para usted. ¿Quién es el principal responsable del descalabro que en este momento está viviendo el Partido Liberal? Si lo basamos al trasluz de la explicación que acaba de hacer el analista Eugenio Sosa. Bienvenido a Cuarto Poder. Muchísimas gracias, Brian. Una acotación antes de saludar al buen amigo Eugenio Sosa, que hay que escucharlo con mucho detenimiento porque además de ser un brillante analista, la última vez que lo oí se convirtió en pitonizo porque le hizo una pregunta al capitán Santos Orellana y como 2 o 3 días después apareció en el mamo el hombre con la pregunta que le hizo Eugenio, a quien le tengo una admiración y respeto muy grande. Mire, hay personas y un ambiente dentro del Partido Liberal de Honduras que mucha gente a Soto y Mose tienen nombres y apellidos muy claros de a quién responsabilizan sobre la estrepitosa caída del Partido Liberal de Honduras. Pero yo creo que Eugenio, con lo que ha estado explicando, nos señala de que han habido una serie de acontecimientos, obviamente, que han contribuido
a ese aspecto. Yo dividiría el problema del Partido Liberal de Honduras en 3 niveles, porque si no lo analizamos adecuadamente, podemos cometer algún tipo de errores. Una es el comportamiento del electorado liberal a nivel de la presidencia, a nivel de los diputados y a nivel de los alcaldes. No hay duda alguna de que el 2009 fue, digamos, la puñalada que empezó a desangrar al Partido Liberal de Honduras. Aunque si usted recuerda, los problemas cuando estaba el bipartidismo siempre han existido. El tema de la confrontación Carlos Flores, Carlos Montoya, Ascona, Suazo, Córdoba, y nos podemos ir remontando hasta llegar a Policarpo y Manuel Bonilla, que se pelean y nacen otro partido que es el Partido Nacional de Honduras. El partido que debería estar en este momento en seria crisis debería ser el Partido Nacional. Yo fui actor protagónico de la contienda interna de Elvin Santos, Roberto Micheletti, donde el candidato incluso de José Manuel Zelaya Rosales, que era presidente en ese momento, era Roberto Micheletti. Y si usted se recuerda, había una frase contundente que se hizo por parte de Mel Zelaya en San Pedro, que dijo, le levantó la mano a Micheletti: juntos somos invencibles. Y resulta ser que Elvin, que en ese momento encarnaba, digamos, el muchacho rebelde, joven, que se acercaba al sentimiento liberal que tanto habla Eugenio, le ganó a ambos. Lo que pasa es que a veces nosotros no le damos la interpretación ni la lectura adecuada a las urnas, porque las urnas hablan definitivamente. En este proceso electoral hablaron, hicieron la depuración de los nacionalistas, contundentemente castigaron al Partido Nacional, y en el Partido Liberal depuraron a todos los diputados que de alguna manera se señalaban con casos de corrupción y pandoros. Pero no queremos darle la lectura a las urnas. Si Elvin Santos en el 2009 obviamente se hubiera puesto del lado del presidente, que hubiera señalado el golpe, no le hubiera entregado la presidencia del Central Ejecutivo a Roberto Micheletti, porque en ese momento el liberalismo no lo aceptaba, Acción Nacional no tenía absolutamente nada que hacer. Si a Pepe Lobo estaban listos para cambiarlo por Ricardo Álvarez, porque la diferencia la derrota iba a ser tan catastrófica que podía desaparecer el Partido Nacional. Pero hemos cometido error tras error tras error, y tal vez el error principal es que el Partido Liberal se volvió un instrumento de intereses particulares, de negociaciones propias, y cometió un error. Se volvió la meretriz de un sector del Partido Nacional de Honduras. Ahora sí, brevemente, porque quiero ir con otro analista para que también podamos interactuar. Pero mi pregunta directa es a usted: ¿se derechizó el Partido Liberal en esta última década? ¿Migró hacia posiciones de ultraderecha que en algún momento se pudieron ver desde el golpe, por lo menos hasta 2017, cuando don Luis Zelaya lo intentó llevar un poco al centro, Quique? No, mire, Mel con el sentimiento que tenía el liberalismo en ese momento, y obviamente la victimización del golpe, el liberalismo se siente traicionado, y bien lo decía Eugenio. Es decir, los golpes de Estado estaban destinados únicamente a los nacionalistas y a los militares, pero el liberalismo rechazó completamente ese acontecimiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer ante esas circunstancias? Mel forma su propio partido porque se da cuenta de que el Partido Liberal es manejado por un sector que se denomina el sector oscuro, prefiere hacer su propia institución política, logra demostrar que el 60 o 65% del liberalismo se va con él,
de ahí queda un sector de tradición liberal dentro del partido que tiene también su propia división. Los conservadores completos, que son ultraderecha, y los que siempre hemos luchado porque volvamos a la ideología original del Partido Liberal, y ahí estamos, y estos son los resultados que se dan, y no hay duda alguna de que hoy, a corto plazo, yo diría que con el resultado que se ha presentado, los alcaldes salen muy bien, los diputados han pagado su mal gobierno en el Congreso, pero que a nivel de la presidencia de la República estamos obviamente complicados, y eso significa que el futuro inmediato del Partido Liberal va a pasar de cómo tenga el comportamiento los diputados que salen electos en la próxima elección de la presidencia y de la Junta Directiva del Congreso Nacional. Si se le ocurre seguir en ese conciliábulo con el Partido Nacional de Honduras y le llegan a ofrecer en forma maliciosa la presidencia del Congreso al Partido Liberal con los votos nacionalistas, el Partido Liberal queda listo y servido para cualquier proceso electoral que venga, y va a generar obviamente una controversia que no sabemos a dónde va a terminar. ¿Cómo no? Permítame un momentito, y también aquí a don Eugenio, nos acompaña desde San Pedro Sula, también el periodista y abogado y hoy analista René Alfaro. También ha estado escuchando esta interacción tanto entre el abogado Ortiz Sequeira como el sociólogo Eugenio Sosa. Tu valoración de entrada, René, así como le hice la pregunta a Eugenio Sosa, como le hice la pregunta al abogado Ortiz, también te la hago. ¿Quién es el principal responsable en este momento del descalabro que está viviendo el Partido Liberal? Bienvenido a Cuarto Poder. Gracias, Brian. Un saludo también ahí para Eugenio y para Enrique, que está ahí en el teléfono. Yo creo que el responsables son varios dentro de la debacle del Partido Liberal. El sector llamado golpista, que se ha opuesto a cualquier apertura y a cualquier reconciliación con sus bases que se fueron desde el golpe de Estado. Pero también ahí hay que hacerlo claro, pues ahí hay un personaje que no sé por qué no se atreven a decirlo, pero que ha movido los hilos dentro del Partido Liberal desde hace algunas décadas. Y me extraña que Enrique no lo diga, porque él fue parte de las represalias y después se peleó. Le dedicaron varias pildoritas a él en los diarios, pues. No sé por qué los que están allá adentro no quieren decir el nombre, pues, si el expresidente Flores es de los responsables de la estrategia del Partido Liberal, pues. Y es los que deciden hacia dónde va el Partido Liberal y hacia dónde se mueve. Y son los que lo han llevado hacia esta alianza política con el Partido Nacional, desde el golpe de Estado, después del golpe de Estado, cuando Libre irrumpe como partido político en el Congreso Nacional de la República y no aceptan la negociación de la presidencia del Congreso Nacional de la República. Podrán decir algunos que es que Mel se le ofreció 6 a 7, pero ahí con quien había que negociar era con el que manejaba los votos dentro del Congreso Nacional, aunque no fuese diputado, pues. Pero el Partido Liberal prefirió quedarse con el Partido Nacional en aras de lo que llamaron ellos la institucionalidad, y a cambio es que hicieron una reforma en el código, a la ley del impuesto sobre la venta para sacar la canasta básica del impuesto sobre la venta, algo que lo habían aprobado los mismos nacionalistas. Y hasta ahí estamos, y después todo este maridaje que ha tenido el Partido Liberal con el partido de gobierno. Ha habido algunos intentos, como el señor Luis Zelaya, que quiso desligarse de esta alianza, pero que también las personas que estuvieron cerca de él no le dieron el suficiente apoyo para que terminara de hacer esa ruptura, y fue presa de un limbo político que lo tiene, y después llegó hacia este proceso primario donde él denunció irregularidades, y yo no podría afirmarlas como tal porque no estoy adentro de la institución,
política, pero que es claro, pues, que estas alianzas que tienen liberales con nacionalistas son los responsables de esta debacle electoral que tienen y que están en un punto que puede ser una caída sin retorno. Con el abogado Ortiz, con René y con don Eugenio Sosa, vamos a hacer un breve corte y ya retornamos en cuestión de segundos. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Te presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Gracias por continuar a esta hora de la tarde en Cuarto Poder. Bueno, aquí hay un actor que bien lo acaba de mencionar René Alfaro. Y antes de darle la palabra en réplica al abogado Enrique Ortiz, es obligatorio también preguntarle a usted, Eugenio, el papel del expresidente Carlos Flores en esta debacle, tal como lo está señalando René en este momento. ¿Usted cómo ve este comentario? Mire, Brian y Quique, un abrazo, Enrique Sequeira, igual al amigo Altamirano, ¿es va? Alfaro. Alfaro, perdón. Mira, yo digo una cosa, como mis herramientas son la sociología, sí. Entonces nosotros aprendemos algo, Brian, que lejos de ver a una persona y andar nombrando personas, vemos grupos, vemos intereses y vemos fracciones de clase. Claro. Entonces, yo le diría, si usted me dice a mí quiénes son los responsables, por eso normalmente no siempre señalo personas. Si usted me dice quiénes son los responsables, y yo le diría de esta manera contundente, todo el grupo liberal que representa los intereses más conservadores, más oligárquicos, coincidentes con el Partido Nacional, que cualquier proceso diferenciador de cambio progresista y liberal en su esencia. Pero siempre hay una cabeza. Claro. Ahora, si está claro, obviamente está el expresidente Carlos Flores, pero yo le voy a decir algo. Toda la bancada conducida por Saavedra en la época del 2013 del Congreso, que se plegó de manera llana a los designios del liberalismo, es que todos tenían la cuchilla de Carlos Flores. Es que no tienen pensamiento político. Coinciden también con ese tipo de pensamiento. Sí. Mire, yo le voy a contar un par de anécdotas aquí rápidas. Ajá. En el Ejecutivo, no me acuerdo quiénes estaban presidiéndolo, pero estaba Ortiz Turcios, que hace poco me escribió antes de venir acá. Sí. Estaba Brito, que había estado con él en la presidencia. Estaba Walter López Reyes en ese. Estaba quien había sido director cuando yo estudié en la normal, director de la normal, Isidro Pineda. Ajá. Esas personas me invitaron a mí para preguntarme, porque estaban con la idea equivocada que José Manuel Zelaya Rosales no iba a tener capacidad de fundar un partido. Entonces estaban en la idea que iba a sacar 4 votos en las elecciones de 2013. Le estoy hablando de antes de las elecciones de 2013. Y nos reunimos y le digo, si ustedes como bancada, después de 2013, conducida por Saavedra y toda esa bancada, se plega al Partido Nacional, ustedes no van a tener opción. Y si ustedes como central ejecutivo no tienen capacidad de orientar esa bancada que dirigió Saavedra, no van a tener opción. Y usted ve, claro, puede tener mucho poder Carlos Flores, pero si toda esa gente realmente funcionan como esclavos políticos, ¿de qué estamos hablando? Yo creo que es que han coincidido en los intereses. ¿Y qué pasó? Cuando Luis Zelaya, para mí, intenta rescatar la dignidad del partido y se planta, el grupo oligárquico del liberalismo lo hunde y lo derrota. ¿Le hizo la vida imposible? No, es que son los que lo derrotan, no es Yanni que lo derrota en las elecciones primarias de ahora del 2021. Es ese grupo que puso toda una maquinaria, incluyendo el expresidente Carlos Flores, obviamente. Pero Carlos Flores puede desaparecer. Pero si ese grupo sigue siendo conservador, si sigue siendo plegado a los intereses más conservadores y oligárquicos de este país, el partido va a seguir el mismo designio. Sí. Vamos a ver qué tiene que responderle a René Alfaro el abogado Enrique Ortiz. Abogado, ¿le escuchamos?
Un saludo a René. Yo creo que no hay duda alguna que ha seguido muy de cerca la trayectoria de personajes políticos, porque a mí no solo me recetaban pildoritas, sino que la farmacia completa me la recetaban. El recetario completo me lo daban. Pero bueno, yo quisiera irme o compartir un poco más el criterio de Eugenio, en el sentido de que es una estructura. Esto es como las mafias o los carteles del narcotráfico. Él le puede cortar la cabeza al Chapo Guzmán y aparecen 4 o 5 Chapos Guzmán en menos de 24 horas. El tema es que el partido se ha instrumentalizado y se está utilizando no para ser un instituto de derecho público, para servir al pueblo y a su militancia, sino que se ha convertido en una mercancía para defender intereses particulares y de grupo, y eso es lo complejo y lo difícil, y lo vivió en este momento Luis Zelaya. Fíjese que, para hacerle un parangón, Luis Zelaya aceptó los resultados del proceso interno, a pesar del monstruoso fraude que se hizo y que se percibió de esa naturaleza y que se probó. Y ni siquiera la integración del órgano partidario, llamado Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal, se hizo conforme a los votos del fraude hecho en el proceso interno. Su servidor iba de presidente del Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal por el movimiento de Luis, y me faltaron el borrador electrónico. Yo no estoy en ningún lado. ¿Cómo va usted a armonizar al liberalismo si no le dio quiénes eran las autoridades locales, las autoridades departamentales y de barrios y colonias con el resultado electoral, si nunca lo dieron? ¿Y cómo van a esperar entonces que esta cantidad de seguidores que tenía Luis Zelaya y que de alguna manera le dieron un peso de 800,000 votos al proceso interno, se iban a sentir identificados con un acto reñido contra la ideología partidaria y el respeto mayor de un proceso interno, del cual fue cómplice el Consejo Nacional Electoral, porque se interpusieron todos los recursos y dieron por válidos las irregularidades que hicieron con la ley electoral. Entonces, ¿por qué perdió el Partido Nacional? Por el abuso de poder, la corrupción, y eso es lo que está dándose también en el Partido Liberal de Honduras, que no es de una persona. Puede haber un jefe de la banda, pero eran Alibaba y los 40 ladrones. Hay que averiguar cuáles son los 40 del Partido Liberal para que, obviamente, el liberalismo les pase la factura, que a mi juicio en este proceso electoral interno ya les pasó la factura a muchos que no van a poder tener la oportunidad de seguir por lo menos presentando su cara como defensores del liberalismo. René, por favor. Ahí en esto, Carlos, Brian, coincidimos que es un grupo, pues, pero hay jefes dentro de ese grupo y hay sectores que son los que tienen el liderazgo y los que llevan o guían la manada. Igual en el Partido Nacional hay grupos, pues los seguidores de Juan Orlando Hernández, que era el grupo hegemónico en este momento dentro de ese instituto político. Igual en Libertad y Refundación, pues el gran liderazgo lo tiene el expresidente Zelaya. Yo creo que el Partido Liberal perdió su norte, o probablemente es que el norte de ellos siempre fue en una sociedad conservadora, donde había una alternancia en el poder y donde había pactos de impunidad y nadie se perseguía. El expresidente Reina fue el que trató de perseguir al extinto presidente también Rafael Leonardo Callejas, pero aquí lo que había son pactos, y pactos de impunidad y pactos de gobernanza. Con la llegada de nuevas instituciones políticas
como Libertad y Refundación, ya la lucha se convierte más en ideológica, una lucha más ideológica y más marcada y más polarizada. Igual cuando entró el ingeniero Nasrallah, que tenía un sector de los llamados independientes, pero también conservador, porque es un pensamiento de centro-derecha el que está ahí dentro de lo que era el Partido Anticorrupción. Entonces ya la llegada de Libre polariza la situación y hace más complicadas las cosas. Yo estoy más que seguro que en los procesos electorales nunca los partidos lograban tener todas las actas en su poder. Y el perdedor llegaba y llegaban al acuerdo que él había sido derrotado en las urnas. Pero sin necesidad, cuando la lucha se volvió más fuerte y donde habían extremos ya más marcados, entonces es lo que pasó y vimos lo que sucedió en el 2017, donde había un reconteo de urnas donde los votos salían planchados, pues, donde hubo una manipulación pero extrema en el proceso electoral. O sea, y hoy estaba comentándole a alguien y le digo, siempre ha habido irregularidades en los procesos electorales, lo que hay que hacer es disminuirlas al máximo para que éstas no incidan en la voluntad popular. ¿Quién es el presidente? ¿Quién va a ser el designado? El alcalde, ¿quiénes van a ser los diputados? Pero para eso hay que hacer reformas más profundas en nuestra política, más que una ley electoral como la nueva ley electoral que tenemos. Se ocupa instrumentos de mayor participación democrática para evitar lo que está pasando. Mientras tanto, el Partido Liberal sigue teniendo una bancada, a pesar de su golpe político a nivel presidencial, sigue teniendo una bancada muy cercana a la bancada que tuvo en las elecciones del 2013, en las elecciones del 2017 y actualmente, por la forma en que son escogidos los diputados, por la forma en que el cociente electoral trabaja y la fuerza que tiene y sus estructuras que tiene en el resto del país, y le permiten contener el golpe que tienen zonas urbanas como la capital de la República o el Francisco Morazán y el departamento de Cortés con San Pedro Sula y Choloma, que ahora también perdieron ese bastión que tenía la tercera ciudad con mayor caudal electoral, la perdió el Partido Liberal. Sí. Entonces, pero necesitamos algo más que lo que tenemos y seguirán teniendo una bancada que le permitirá, sin temor a equivocarme y con la certeza, y puedo asegurarlo, un buen grupo de magistrados en la próxima Corte Suprema de Justicia. Una cosa, tanto para Eugenio, para René como para el abogado Ortiz Sequeira. Estábamos hablando antes del programa con el licenciado Sosa de que en vez de tener el sistema de cociente electoral, que es, por lo menos en lo particular, es injusto cómo se escogen los diputados, ¿por qué mejor no migrar a otro sistema? A una elección por distrito, por circunscripciones. Por ejemplo, en Chile, los que van al Congreso son electos por circunscripciones. En la región metropolitana de Santiago, en la que concentra más del 40% de la población de ese país, la mayoría de sus diputados van por regiones. Va a la región de Santiago, va a la región de Puente Alto, va a la región de Pudahuel, entre otros. Y lo traigo así a colación para ir con el siguiente tema, o con la siguiente pregunta. ¿No sería mejor migrar a otro tema, como lo están aplicando en dos estados norteamericanos, en Estados Unidos, varios estados, que se aplica la fórmula que el que gana las elecciones se lo lleva todo? Comienzo con usted. Sí, bueno, yo creo que algunas consideraciones, porque sería muy poco serio decirle yo, sí, eso es mejor que lo que tenemos, exactamente, pero lo que sí es claro es lo siguiente: la papeleta de diputados, tal como está ahora, es la papeleta más vulnerable para el fraude electoral. Es la más vulnerable. Y es en la que poca gente repara. Poco se repara, después de las elecciones se celebra quién ganó, el derrotado queda por ahí y luego se olvidan de la vigilancia, pero además es que eso no solo en la mesa, como a veces quedan papeletas, casillas en blanco y una serie de elementos ahí, cuando usted va
al destuce, que también se le llama popularmente, allí también pueden modificar, porque las personas que están ahí son personas que representan a los partidos políticos, y a veces ni a los partidos, sino a personas que representan, que son los representantes o están leales a las diputaciones. ¿Y por qué es la papeleta más vulnerable? Porque allí puede haber un doble fraude. Puede haber un doble fraude. El fraude que un partido le puede hacer a otro, si se descuida, si se duerme, si se parpadea, como dice, y el fraude que son capaces de hacerse adentro del mismo partido. Es decir, de sacar a uno porque les conviene que esté otra persona. Entonces, en ese caso... Entre ellos es en la tecolía. Se la hacen porque no hay lealtad partidaria, no hay lealtad política, eso se ha perdido. Hoy en día, en muchos partidos y en muchas candidaturas, lo que prevalece es la mera voracidad de interés personal. Entonces son capaces de hacerse fraude entre ellos mismos. Si no, miren lo que pasó en las primarias. El gran tema de los inflados no fue exclusivo de un partido político. En los 3 partidos políticos hubo problemas, y sobre todo en esa papeleta, sí. Aún partidos que en el nivel presidencial no tenían problema, como doña Xiomara con los otros contendores, en las diputaciones sí lo tuvo. Entonces necesitamos obviamente una reforma profunda. Una opción es esa. No es descartable los distritos. Una opción es esa, porque además tenemos una contradicción. Y Enrique lo sabe bien porque tiene experiencia en el tribunal, y es que en las primarias se elige de una forma y en las generales se elige de otra forma. En las primarias no hay cociente. Es quien gana el liderazgo más fuerte adentro de cada partido, pero ya... En las generales hay cociente, y bueno, se da toda una discusión. Además, es un sistema que, aunque privilegia la posibilidad del voto cruzado, a la hora de la hora pesa mucho el voto en plancha por el sistema, y pesa mucho incluso la posibilidad del fraude. ¿Qué diría yo a su respuesta? Que esa es una opción, pero en todo caso... Honduras necesita, antes de las elecciones, no hasta que ya esté en las próximas elecciones, entrar a un debate profundo, pero muy profundo, de qué tipo de reformas electorales necesita. Porque le diré, con esto cierro, no tuvimos reformas electorales profundas, tuvimos un acomodo de la arquitectura institucional para meter a un contendor político que estaba fuera y que era fuerte y no se le podía mantener fuera, que era Libertad y Refundación, y por eso el famoso tripartidismo que decían. ¿Quién está pagando parte de la consecuencia? Porque no tenía la posibilidad de estar en todas las mesas ni la capacidad política organizativa. El PSH, Narrala. Recuerde que Narrala decía que iba a tener vigilancias, no sé cuántos, los millones de vigilancia, 20 personas en cada... No tiene capacidad organizativa. Acabo de hablar con un amigo que fue candidato a diputado en Comayagua, que por cierto tiene un homónimo, pero no es el mismo, Marvin Ponce se llama. Sí, en La Paz. En La Paz. Sí. Y me ha explicado, no teníamos estructura, y además me ha explicado, ese partido todavía le falta construirse, es su desafío. Entonces, partido que no tiene capacidad de ir a cuidar sus votos desde la urna y luego seguir esas urnas hasta el destuce, se la hacen porque se la hacen o se la hacen entre ellos mismos. Antes de ir con el abogado Ortiz Sequeira, vamos a hacer un corte. Esta Navidad te damos la magia para poder decir sí, 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 sí. Te presentamos los préstamos navideños Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias a nivel nacional. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Bien, como para ir ya aterrizando en algunos aspectos, solo quiero hacer este breve comentario. Los partidos políticos o los candidatos no ganan las elecciones por su figura, por su popularidad. Los partidos ganan las elecciones por la cantidad de estructuras que tengan. Estructura nacional, estructura departamental y estructura local. Si usted no estimula a las estructuras, si usted no capacita esas estructuras, va a pasar lo mismo que está pasando con Salvador de Honduras ahora mismo. Abogado Ortiz Sequeira, ¿qué tiene que decir al respecto de esta idea de ir cambiando esta fórmula del cociente electoral? Mire, yo creo que debemos de ser claros en algunas cosas en materia de democracia.
nosotros tenemos un sistema antidemocrático, hay que empezar por ahí. El sistema es antidemocrático porque escoge no al presidente ni a esas autoridades por mayoría. Las reglas de juego no están claras, sino que es todo lo contrario. Es decir, es el que más votos tiene dentro de la minoría. Y eso no es democracia. Una de las cosas que nos está perjudicando es que la realidad política, o más bien la realidad electoral, no está ajustada a la realidad política. Y es lo que mencionaba Eugenio. Hay una gran deuda con las reformas electorales. Fíjense que no se tocó el tema de la segunda vuelta. Y gracias a Dios que cuando un pueblo se vuelca, se logra la segunda vuelta. Ahí está la demostración, Xiomara. No hay la claridad sobre el tema de la reelección, las mesas electorales, el órgano electoral. Lo esencial de la justicia electoral se fue sin ley. Es como inconcebible. Aquí vivimos en una democracia ilusoria y el órgano electoral, que era un villano en el proceso primario, porque fue un villano en el proceso primario, se convirtió y se lavó la cara por 3 razones fundamentales del proceso general. En la normativa de los estándares internacionales, un órgano electoral se mide por el día de las elecciones. Y afortunadamente al Consejo Nacional Electoral se le dieron algunos ingredientes que permitieron que hoy nosotros estemos en paz y tranquilidad. Primero, la afluencia masiva del pueblo hondureño. Correcto, sí. Segundo, el buen manejo que hubo, que hay que reconocerlo, de las dificultades electorales el día desde que se abrieron las urnas hasta las 11 de la mañana, donde se estabilizó el proceso hasta que se cerró la urna. Ese es otro elemento y una bendición. Lo mejor fue que el cierre ya no se discutía, ya no se prorrogaba de 4 a 5, sino que se cerró unas urnas a las 5 y se cumplió con dar los resultados preliminares a las 8 de la noche. Afortunadamente funcionó el sistema, que para mí es deficiente. Fíjense que solo se mandó el 50% de los resultados de las mesas. ¿Qué hizo la gran diferencia? El resultado fue holgado. Si dieron un resultado con 16%, ¿se imagina usted que ahorita con el 50%, que fue lo único que se pudo haber transmitido, hubiera una diferencia de 2 o 3 puntos? Hoy estaríamos en una gran crisis política, pero se dieron todos los ingredientes, como que Diosito se puso de acuerdo y dijo: le vamos a hacer el milagro electoral a Honduras para que viva en paz y tranquilidad y tengan otra oportunidad. ¿Qué es lo que queda ahora? Bueno, adecuar la normativa electoral a la realidad política. Y ahí hay miles de temas. Uno de los temas podría ser: vamos a despolitizar el órgano, vamos a despolitizar la mesa, vamos a hablar sobre la consulta de la reelección, lo que significa la segunda vuelta, vamos a separar las elecciones de diputados de las elecciones presidenciales porque se hacen una sola melcocha, vamos a premiar al mejor de los diputados o vamos a seguir conspirando contra los mejores, porque mire qué ridiculez la que se da. El voto selectivo conspira contra los buenos diputados, porque cuando usted vota en plancha, 3 de un partido que vota en plancha son 69 marcas. Y si usted empieza a granear y a dispersar el voto buscando los mejores, ese partido solo tiene uno, porque aquí se premia no al diputado, sino que se premia al partido político. Y así no pueden funcionar las cosas. Entonces, debemos de entrar, y si quiero dejar algo propuesto, es que en el primer año de gobierno, donde las pasiones políticas están en su mínima expresión, si queremos hacer las cosas bien, debemos de sentarnos todos los sectores a dar las reglas de juego claras para no tener crisis en un próximo proceso electoral. René, ¿estás de acuerdo con esa idea de elección por distrito, o el que gana se lo lleva todo? Yo creo que es el proceso, hay que democratizarlo en general en el país. Brian, sí, yo creo en las elecciones por distrito. Creo que también deberían de existir, como en otros países, partidos regionales, partidos que solo tienen fuerza en ciertos sectores, para evitar que estos partidos de maletín, los llamados partidos de maletín, sino
grupos de ciudadanos que se organizan y tienen fuerza en un sector de la ciudadanía, en el litoral atlántico, por ejemplo, en el centro, puedan participar de forma únicamente en ciertos niveles electivos, pero aquí te obligan a que participes en el nivel electivo presidencial, municipal y de diputados, que existan las corrientes internas en los partidos también de forma regionales, no que sean como ahorita. Ya hubo una reforma para evitar este montón de corrientes de maletín, porque proliferaban las corrientes políticas y iban en la alianza, solo tenían 50, 100 alcaldías formadas o organizadas por ellos, y todo el resto se iban en alianza. Ya les pusieron ciertas limitaciones, pero creo que también están manejando la situación siempre a favor de los grandes partidos. Creo también que es necesario que se implementen las planillas de diputados independientes, porque igual, y tomo el ejemplo que dio Enrique, el diputado, 3 votos en plancha en Francisco Morazán de un partido político contra una candidatura individual, eso es completa, es atenta contra toda igualdad y contra los estamentos de derecho, pues, la igualdad y la ley y en la participación. O sea, no puedo participar yo individualmente como candidato independiente para irme posteriormente a enfrentar a una manada, o sea, a un grupo grande de candidatos a diputados de un solo partido. O sea, hay mucha tela que cortar y hay mucho que discutir sobre la democratización de los procesos electorales. Ahora vamos a ver en esta situación donde el Partido Nacional acaba de perder el poder, si van a ser los abanderados de una segunda vuelta o van a querer mantenerse las reglas como estaban. Que aquí se puede dar vuelta a la tortilla y ahora son los nacionalistas los que van a empezar a pedir, son los nacionalistas los que van a empezar a pedir cambios en la ley orgánica del Congreso Nacional de la República para que el presidente no tenga todo ese poder omnímodo que actualmente tiene. Van a ser los nacionalistas que van a empezar a pedir segunda vuelta y van a empezar a pedir ciertas demandas que ha tenido la ciudadanía y que tuvo libre, que libre las exigió en el Congreso y que fue a la fuerza y con presiones que le dieron participación en los órganos electorales. Es que vamos a ver a los nacionalistas, vamos a ver a los nacionalistas si son los que van a salir a protestar a las calles, a tomarse y a quemar llantas, si hay despidos de los empleados en las instituciones públicas. O sea, aquí vamos a encontrar entonces con la bandana y con la bandera y con las llantas a los nacionalistas probablemente. Ya no vamos a ver a la gente libre. O sea, vamos a ver cuál es la recomposición política de este partido, porque acá hay que decir claro también, al interno del Partido Nacional hay personas o hay grupos políticos que trabajaron para la derrota de este instituto. Por eso aquella frase de Narrias Fura de no me dejen solo, no era una frase que se le decía al electorado, se lo estaba diciendo a las cúpulas de ese partido político, donde vinieron y no se prestaron y estaban tratando de quitarle el poder a este grupo, que es el de Juan Orlando Hernández, que ha secuestrado, según ellos, la institucionalidad de esa organización política y la convirtió en lo que actualmente es y la puso a nivel mundial como una organización criminal. Entonces, yo creo que sí hay que hablar de reformas, pero hablar, y sí considero que debe ser desde el primer año, no llegar hasta el final para aprobar unas horas antes de que sea la convocatoria de elecciones, aprobar una normativa electoral que iba con un traje nuevo, pero con los mismos vicios del pasado. No me puedo ir de este programa sin una pregunta. Con esta dinámica, ¿podría desaparecer el Partido Liberal, sí o no? No, el problema no es si desaparece, el problema es si tiene capacidad de aspirar de nuevo a gobernar el país. Con esa dinámica no tiene posibilidades de volver a gobernar, podrá existir con 15, 20 diputados otra vez, ¿no? ¿Abogado? ¿Podrá desaparecer el Partido Liberal, sí o no? Depende. Si sigue con estas mismas actitudes, lo va a absorber Libertad y Refundación. Muy bien. René Alfaro. Creo que el Partido Liberal está en la crisis que tienen todos los partidos tradicionales a nivel de Latinoamérica y va a seguir existiendo, pero va a ir menguando el poder que tienen y estoy muy seguro
que Libertad y Refundación va a lograr atraer a muchos candidatos, a muchos alcaldes que tenían temor de salirse y ahora con Libre en el Poder van a poder abrazar esta bandera y van a ir dejando huérfanos al Partido Liberal. Nos quedamos sin tiempo. En conclusión, y coincido con el abogado Ortiz Sequeira, como la política es muy dinámica y viendo la historia de otros partidos como la democracia cristiana en América Latina, el Partido Liberal podría desaparecer. Es un gusto haber estado con ustedes. Nos encontramos mañana a las 4 de la tarde acá en Cuarto Poder. El Pulso y el Observatorio del Poder presentaron Cuarto Poder. Gracias por su sintonía.